¿Deseas ser parte de nuestro ministerio? Con tu ofrenda, incorpórate a través de las siguientes cuentas: PayPal, uncionfresca@hotmail.com, Zelle, billy.r4s@me.com, Pago Móvil Banco de Venezuela, teléfono 0424-587-6744, RIF J404 881-1409, Malaquías 3:10. Él dijo: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Únete a nosotros a nuestros servicios online todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, todos los martes a partir de las 7 de la noche. Facebook en el perfil Billy Oviedo. En nuestro canal de YouTube Visión TV, Ministros de Fuego. Se alza la grandeza divina de nuestro Dios. Donde lo sobrenatural se manifiesta con su poder. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que parece imposible, en el Señor es alcanzable. Su obra trasciende lo natural y hace lo impensable. Mostrando al mundo que en Él todo lo imposible se vuelve real. Pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Quisiera rápidamente que abra la Biblia en el libro de Josué. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia. Viene luego de Deuteronomio. Josué es el sucesor de Moisés y le tocó una de las labores más poderosas dentro de la Escritura.
Dígale al que está a su lado, el poder de Josué. O dígale, o el poder que estuvo sobre Josué para esta temporada está viniendo sobre ti. Apóstol, ¿y cuál era ese poder que tenía Josué o que había sobre Josué? El poder de Dios que había venido sobre Josué era el poder de repartir la herencia. ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el poder? Repartir la herencia. Ese poder es el poder de la expansión. Y quiero llevarlos a esos versículos en el capítulo 1, del verso 3. Y la Biblia en la versión Reina Valera dice de esta manera: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dígale al que está a su lado, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Una vez más, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Porque hablamos de expansión. Hablamos de expansión cuando nosotros tomamos los que nos pertenece. ¿Cuándo qué? Nosotros tomamos lo que nos pertenece. ¿Y cuándo nos damos cuenta de lo que nos pertenece? Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios. El conocer al Señor es tener la capacidad de parte de Él de entender y saber qué es lo que nos pertenece. Por eso Hebreos capítulo 11 nos dice la Biblia, es pues la fe, versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el griego original la palabra convicción es yupotaxi, título de propiedad de lo que es tuyo y te pertenece. ¿Cómo? Título de propiedad de lo que es tuyo y te pertenece. ¿Cuándo algo viene a ser tuyo? Cuando sabes que te pertenece. No lo escuché. ¿Cuándo sabes que algo viene a ser tuyo? Cuando tú sabes, cuando te das cuenta de que eso te pertenece. Por eso la sanidad es tuya. La sanidad divina es tuya. Los milagros de Dios son tuyos. La provisión sobrenatural de Dios es tuya. Pero ¿cuándo te das cuenta de esto? ¿Cuándo te das cuenta de que es tuyo? Cuando lo conoces. Cuando lo sabes. Continuamos la lectura. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Todo esto tiene un significado tipológico. El desierto y el Líbano. El desierto representaba el lugar más seco y más caluroso. Pero el Líbano representaba el lugar más alto y más frío y más, escúchame bien, fructífero. Desde el lugar seco, infructífero, hasta el lugar fructífero, Dios te dice, es tuyo. Pero ¿por qué lo que no es fructífero es mío? Porque cuando camines por lo que no es fructífero, vas a aprender a valorar lo que es fructífero. ¿Vas a qué? Entonces, si por la fe sabes lo que te pertenece, la misma fe se vuelve el título de propiedad de lo que ya Dios te dio. Pero Dios primero prueba tu fe. ¿Y a dónde la prueba? En el desierto. ¿Para qué? Para que tú entiendas las intenciones de tu corazón. Y dentro de esas intenciones valores lo que va a venir sobre ti cuando vayas al Líbano. Dígale al que está a su lado la provisión del Líbano. Dígale los mejores árboles, los mejores frutos,
y la mejor estación en la atmósfera de Dios para ti va a ser tuya. Desde el desierto hasta que tomes lo que te pertenece. Desde el río Éufrates hasta el mar o hasta la costa del mar. Esto también tiene representación de la mercadería, ya que esa era la vía más importante de comercio mundial. Israel estaba en medio de la vía Maris, la vía más importante del comercio mundial. Y al estar allí, todo el comercio del gran imperio egipcio pasaba por Israel. Tenía que pasar por esa tierra, tenía que pasar por esa vía de comercio mundial. Cuando le hablaba del río Éufrates, está hablando de la vía de comercio. Dígale al que está a su lado: hoy Dios quiere que sepas que su bendición y expansión para ti va a venir al Dios colocarte en medio del fluir del comercio, en medio del fluir de la riqueza, en medio del fluir de donde suben y bajan todo lo que tiene que ver con la economía de este mundo. Eso va a pasar frente a ti y frente a tus ojos para que tú puedas recibir o para que puedas tomar de eso y Dios ponerte en lo más alto. Dígale: por eso Dios te designó para ser cabeza y no cola. Voy y avanzo. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha esta promesa: nadie te podrá hacer frente. Nadie podrá pelear contra ti. Nadie va a poder luchar contra ti. Nadie va a poder venir a quererte insultar o a quererte dañar o a quererte desprestigiar. Porque mientras Dios esté contigo y mientras tú estés con Dios, Dios va a pelear tus batallas. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, dígale que es a su lado, porque tú. No, con esa fuerza yo no sé con. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Repartirás. Repartirás. Repartirás la tierra, la herencia, la cual juré a tus padres que le daría. Tú la repartirás. Dígale: ¿sabe lo que estás recibiendo aquí? Con este versículo bíblico estás recibiendo de parte de Dios la capacidad para la multiplicación. ¿Qué estás recibiendo? Si antes ponías 5 platos
para la comida, con esta capacidad usted va a tener la capacidad de poner 20, 30 y 40 platos para comida. En otras palabras, usted tiene la capacidad de parte de Dios de poder experimentar la sobreabundancia. Por eso el Señor mandó que reposaran sobre el césped. Y cuando reposaron sobre el césped, el Señor agarró los panes, lo partió y le dio gracias al Padre. Y dijo de la misma manera, le dijo al Señor nuestro Dios: Padre, gracias te doy por este pan y por este pescado. Y al comenzar a repartirlo, la Biblia dice que más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, escúchenme, por todos prácticamente daba un total más o menos, porcentaje de 14,000 personas. 14,000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. Diga, la gran noticia es que eso está sobre ti. Dígale, eso está sobre ti. Eso está sobre ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Jesús vive en ti. El Espíritu de Cristo está en ti. Y eso se mueve en ti para que tú puedas repartir la herencia. Wow. Jesús mandó a repartir los panes y los peces. Se multiplicaron en 14,000 personas. Y la Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas de panes y de peces. ¿De qué? ¿De qué? No solo sació el hambre, sino que sobró de lo multiplicado sobrenaturalmente. Ahora yo le digo, ¿usted lo cree? La lógica nos dice que no. La ciencia nos dice que no. Las matemáticas nos dicen que no. Pero nosotros no hemos vivido, o no vivimos, mejor dicho, para ellas. Más bien morimos para ellas. Nosotros morimos para la lógica, morimos para la ciencia, morimos para lo que el hombre hasta ahora ha podido comprobar. ¿Y qué si morimos, apóstol? La Biblia dice que cuando subimos de las aguas comenzamos a vivir una nueva vida y somos una nueva creación en Jesús, de manera que nosotros todo lo que hacemos, lo que pensamos o lo que actuamos, lo hacemos por la fe. La ciencia de este mundo se nos cambió a la fe de Dios. Y al cambiarse a la fe de Dios, llamamos lo que no es como si fuera, porque estamos viendo que tenemos el título de propiedad de lo sobrenaturalmente invisible para que se haga sobrenaturalmente visible a la tierra por el poder del nombre de Jesús. Por eso usted no puede estar cabizbajo. Cuando la ciencia le dice algo, la fe te está diciendo algo mayor. Cuando la ciencia te dice hasta aquí, Dios te dice yo ahora comienzo a trabajar. Porque hasta donde el hombre puede llegar, Dios comienza desde allí a actuar. Y si fue sobrenaturalmente, ese mismo Jesús está aquí por su Espíritu. Está aquí por su Espíritu. Y en tu necesidad, ese mismo Jesús tiene la capacidad para traer esa multiplicación. Lo he contado en otras veces, pero no vamos a perder la oportunidad de volverlo a contar. Estábamos nosotros necesitados de 60 arepas. 60 arepas para 30 obreros que estaban trabajando en el templo, la construcción del templo.
de la casa donde yo nací espiritualmente, de nuevo. Y construyendo esa casa, nos tocó a nosotros, a una hermana y a mí, hacer las arepas. A mí me tocó llevarlas, a ella le tocó hacer las arepas. Y ella ese día tenía que cobrar. No pudo cobrar. Ella tenía que para hacer 60 arepas. Las mujeres que están aquí saben cuando se hacen 60 arepas buenas, de las ruedas de buenas, la rueda del 350, no de las ruedas pequeñas. Esas ruedas buenas, hay que usar más de una harina, ¿sí o no? Ella pudo usar una harina, pero mientras la estaba usando, ella estaba llorando y decía, y no puedo dar más. Yo quisiera dar más. Y en medio de su lloro yo estaba orando. Y en eso que estoy orando, el Señor me dice, dile que las haga y no las cuente. Yo le dije, mi lady, Dios te dice a ti que las hagas y no las cuentes. Y ella terminó haciendo sus arepas. No las contó. Métela en el horno, le dije yo, porque el Señor ha dicho eso, que cuando entra en el horno, tú vas a ver lo que va a ocurrir. Pero a mí el Señor me había dicho, las voy a multiplicar. Cuando las metió en el horno, comenzó a sacar. Y me dijo, Billy, ¿las cuento? No, no cuentes. No cuentes. Cree. Y ella comenzó a sacar arepa del horno. Y sacaba, y metía, y la que estaba ahí sacaba, y sacaba, y sacaba, sin contarla. Pero eso es fuerte para una mujer, ¿verdad? Es fuerte para todos. Pero lo sacaba y no contaba. Cuando terminó de sacar la última, Billy, esta es la última. Ahora cuéntala, mi lady. Habían 60 arepas. Y las arepas se multiplicaron en el horno. Porque la multiplicación va a venir cuando tú no lo veas. Porque si lo quieres ver, no va a ocurrir. No es cuando tú lo veas, es cuando tú lo creas. Porque para que puedas verlo, primero debes creerlo. Oh, no sé cuántos están aquí. Para poder verlo, primero hay que creerlo. Y cuando tú lo crees, lo imposible se hace posible. Esa mujer saltaba de alegría y de gozo y lloraba y nos abrazamos y decíamos, Dios de la gloria, lo que tú has hecho. Llevamos las arepas multiplicadas sobrenaturalmente para la construcción. No faltó nadie, cada uno le tocó 2 arepas porque el Señor las multiplicó. A partir de ese día yo vi el mismo Dios que multiplicó a 5,000 almas, panes y peces para que al final sobraran 12 cestas. Dios es el Dios que te va llevando de niveles de fe para poner más sobre ti. Pero para que tú puedas llegar a eso, primero quiere que tú lo conozcas. Dígale al que está a su lado, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una vez más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿para qué me voy a esforzar? La palabra esfuérzate en el hebreo aquí es aplicar doble fuerza. Aplicar doble fuerza, o sea, es imprimir más fuerza de la que tú colocabas para hacer algo. Hazlo con mayor fuerza. Hazlo con mayor ánimo.
Cuando tú lo hagas, pero ¿qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué se va a esforzar? ¿Para qué va a ser valiente? ¿Para qué? Dios dice, para cuidar. ¿Para qué? Para cuidar. ¿De qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Para cuidar de hacer conforme todo lo que en la Biblia está escrito. Todos los mandamientos del Señor, para poderlos realizar, necesitas esforzarte y ser valiente. No los escuché. No los escuché. Si te esfuerzas para poner en práctica los mandamientos del Señor, si eres valiente para cuidar, mantenerlos en tu vida, entonces, dice el Señor, entonces prosperarás en todo lo que emprendas. Si no lo descuidas, para que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, entonces prosperarás. Muchos preguntan, si es mi expansión, ¿por qué no prospero? Porque estás cuidando lo que Dios te mandó a cuidar. ¿Estás cuidando de hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿O estás poniendo primero lo material, lo de este mundo, tu trabajo, tu horario, tu forma de vida, antes que la palabra de Dios? Antes que vivir para Dios. ¿Por qué le acabo de repetir un versículo? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué les he dicho este versículo? Porque muchas veces nosotros vivimos diciendo que conocemos a Dios, pero no hay valentía en lo que conocemos. No hay esfuerzo en lo que conocemos. Pero para hacer algo que implica nuestro alimento, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra comodidad, somos capaces de hacer más de lo que aún ni siquiera imaginamos. Eres capaz de hacer cualquier trabajo que te brinde prosperidad, que te brinde alimento o alimentación, que te brinde seguridad, que te brinde protección, que te brinde la capacidad de poder estar cómodo, o de tu forma de vida o de tu estatus de vida, aumentarlo, subirlo de nivel. Harías lo imposible para eso, porque tu preocupación y tu necesidad está en adquirir estas cosas para poder sentirte bien, para sentirte realizado. Ahora miren lo que Dios hace con Israel. Dios le dice esto a Josué, pero Josué viene 40 años de caminar, transitar y dar vueltas por el desierto. 40 años de ser alimentados por el maná. 40 años de que sus vestiduras no se envejecían ni tampoco se rompían, sino que crecían con ellos. Hasta los niños pequeños que salieron de Egipto crecieron con esas vestiduras, con las sandalias y con todo tu indumentaria, con todos sus vestidos. Y Dios permitió que esto ocurriera. Cuando necesitaban comer carne, Dios les traía las codornices y comían carne. Cuando necesitaban el agua y en el desierto no había agua, Dios le hacía brotar repentinamente de la roca agua y ellos tomaban. Y todo esto se repitió durante 40 años. Y en esos 40 años Israel en el desierto mostró lo que estaba en su corazón. Ahora yo le pregunto algo a usted. ¿Era porque Dios no lo sabía y necesitaba enterarse de eso, o necesitaba conocerlos a ellos en el desierto, o era porque ellos no conocían a Dios? No conocían a Dios, y al no conocer a Dios, sus propios corazones
ellos mismos, escúchenme, los mismos corazones de ellos los traicionaron. Porque se mostró la maldad, la queja, la murmuración, el miedo, la duda, la incredulidad que había en sus propios corazones. Y cuando se mostró, cuando esto fue real, se mostró en el momento cuando ellos, los 40 años, pasaron por el desierto. El desierto es el lugar donde todo se te es quitado para que tú mismo veas tu propio corazón. ¿No los escucho? ¿No los escucho? Porque cuando tienes todo, tienes una sonrisa de oreja a oreja, de 100 a 100. Pero cuando no tienes, cuando estás escaso, cuando no hay pasaje, cuando hay dolor en el cuerpo, cuando tienes un familiar enfermo, cuando ves que nadie te ayuda, ni siquiera te llaman para decirte estoy orando por usted, ni para saludarlo, Dios te bendiga, hermano. Pasas por allí, o Dios te permite que pases por allí para que primero te des cuenta cómo está tu corazón. Dios dice, yo te probé. Yo mismo permití que viniera esto sobre ti para que para que tú mismo te dieras cuenta en tu corazón si cumplirías o no mis mandamientos. Por eso hay gente en la iglesia, en la congregación, que usted lo ve sirviendo, incluso se ofrecen para servir al Señor cuando tienen todo estable en ellos. Pero cuando pasan por necesidad, ni siquiera levantan la mano para venir a limpiar una silla. ¿Por qué? Porque en su mente lógica y en su propio corazón hay un estallido, hay un golpe. Se están golpeando su propia mente humana y lógica que hay dentro de su propia alma. Y su alma le está diciendo, ¿cómo vas a estar aquí sirviendo a Dios sin recibir nada a cambio cuando tus hijos no tienen que comer? Nosotros lo experimentamos y no de ahorita. Mi padre, que tenía buenos trabajos como contratista, y yo uno de sus ayudantes que estaba allí con él, me recuerdo que sirviendo a Dios, trabajando para la obra del Señor en el templo, frisando, poniendo, colocando vigas riostras, piso y de tantas cosas más, el Señor Todopoderoso, escúchame bien, nos prueba el corazón. Mi papá tenía que llegar luego de estar trabajando toda la semana en el templo sin nada en la mano para darnos de comer a nosotros. Pero nunca jamás los viernes quedábamos nosotros sin alimento. A pesar de que nadie le daba ingresos a él y nadie le pagaba a él por su trabajo, Dios no quedaba con las manos vacías. Dios siempre respondía de forma sobrenatural. De forma sobrenatural Dios respondía. Y a veces no nos conformamos, porque recuerden este Israel que venía de ser esclavo, venía de recibir las cosas bajo esclavitud, bajo látigo egipcio, todo comían bajo látigo egipcio, caminaban bajo látigo egipcio, se movían bajo látigo egipcio, los mataban en las mismas canteras cuando realizaban los trabajos forzosos que ellos realizaban. Y saben que tenían la cachaza los israelitas de decir, mientras estaban en el desierto con necesidad, mejor fuera sido regresarnos a Egipto y a seguirse sometido allá, a pesar de que recibiéramos o comiéramos pan y agua.
cómo estaba el corazón de Israel, cómo estaba el corazón de su pueblo. Pero ¿por qué un corazón puede estar así? Porque la verdad es que no conoce a su Dios. Un corazón así no conoce a Dios. Un corazón que en el desierto se queja no conoce a Dios. Un corazón que en el desierto comienza a murmurar y a decir: esto no me alcanza para nada. Y no digo con esto que nos conformemos a nosotros, porque hay mucha gente que se la quiere dar de inteligente y de habilidoso para tomar esto y para decir: no trabajo, sino que voy a servir supuestamente a Dios, y nunca sirven a Dios nada, sino que se quedan echando viento en su casa. Porque está el otro extremo. Está el extremo de aquellos que no quieren servir a Dios porque dicen: ¿quién me va a pagar a mí? ¿Quién le va a traer la repita a mis hijos? Y eso, la lógica humana, es cierto, es real. Pero déjame decirte que cuando tú lo sirves al Señor, a pesar de tu lógica, y mueres a la lógica y la crucificas en la cruz de Cristo y dices: yo creo, a pesar de que me den poco, yo creo que lo poco en mis manos se va a multiplicar. Yo creo que Dios va a traer respuesta y bendición de manera sobrenatural a mi vida. Por eso yo le temo a dos tipos de personas en la iglesia: a los que son muy calladitos y a los que hablan mucho. Los que son calladitos son bomba de tiempo, hay que tener mucho cuidado. Tarde que temprano, tic tac, pum. ¿Va conmigo? Y los que hablan mucho, mire, comienza a decir: no, yo hago esto, hago lo otro y esto. Y no es porque no alabemos y digamos lo que Dios hace. Eso hay que publicarlo. Hay que publicar lo que Dios hace. Pero no te pongas tú. No te metas tú como el protagonista. Sí, hasta que llegué yo. Hasta que yo ayuné, hasta que yo oré, hasta que yo busqué a Dios, hasta que oí la voz de Dios. Entonces, ¿Dios o eres tú? ¿Va conmigo? Si algo ha hecho Dios, deja que Él te exalte. Si algo ha hecho Dios a través de ti, deja que Él te honre. Porque la Biblia dice que lo que tú hablas con tu Padre en el secreto, en público, Dios lo va a recompensar. Dios es quien habla por ti. Dios es el que dice por ti. Dios es el que te va a exaltar a ti. No lo hagas tú. Las promociones de Dios no vienen por tu fuerza, no vienen por tu valentía, vienen por tu confianza hacia Él. Tu esfuerzo y valentía va a ser para cuidar de hacer lo que Dios te dijo que hiciera, pero de lo demás se encarga Dios de hacer. Dios es el que habla por ti, Dios es el que te exalta a ti, Dios es el que te honra a ti, Dios es el que te provee a ti. ¿Va conmigo? Ay, que me metí 40 días de ayuno. Sí, la gloria está sobre mí. No es lo que tú hagas, porque lo que Dios hace a través de ti lo puede hacer con alguien que ni siquiera ha ayunado nada. El poder no está en el vaso, el poder está en lo que está dentro del vaso. Amén. Entonces Israel venía 40 años de ser cabezones, testarudos, rebeldes y rebeldes pasivos. Porque hay rebeldes pasivos en la iglesia y hay rebeldes activos. Espíritus axalónicos guardados y escondidos bajo el consejo de Aitofel, y espíritus axalónicos que se rebelan y no les importa lo que diga la autoridad. Yo hago lo que me da la gana. No, pero que tienes que consultar con el líder. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Dónde está el corazón humilde allí? ¿Dónde está el corazón sencillo? ¿Por qué vamos a tener? Todo tenemos que contárselo al pastor. ¿Por qué no podemos hacer nada solo? Porque el ser humano
desde que salió, escúchame, desde que se separó de Dios por el pecado, incorporó a su vida la independencia. Y esa independencia de Dios lo lleva a ser altivo, soberbio, orgulloso. ¿Va conmigo? Pastor, pero ¿es orgulloso alguien que no se sujeta a la autoridad? Claro que sí. ¿Es soberbio? Claro que sí. Una persona que tiene su autoridad y que se somete a su autoridad, tiene autoridad. Porque tu autoridad va a constar de cuánto usted esté sujeto. Si usted no está sujeto a la autoridad, no tienes autoridad. ¿No qué? El mismo centurión le dijo a Jesús: yo soy hombre bajo autoridad y me dan órdenes a mí, pero también tengo bajo mi autoridad a otros y yo lo ordeno. Para yo poder ordenar a los que están bajo de mí, tengo que hacer lo que me ordena el que está arriba de mí. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Así es que obra la fe. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Los discípulos echaban fuera demonios, sanaban enfermos y Jesús estaba allí. Y lo hacían en su nombre. ¿Pero por qué? Porque estaban sujetos a Jesús. ¿Estaban qué? Sujetos a Jesús. Si tú no estás sujeto, no tienes autoridad, mi hermano. No te pongas a creer o a pensar, no tienes autoridad para nada. Si usted no está sujeto, usted no tiene autoridad. Para eso Dios te puso un líder, para eso Dios te puso un mentor, para eso Dios te puso un ministro pastoral, para enseñarte a ti a la sujeción. Porque la sujeción te hace cultivar humildad. O voy a volver a repetir, la sujeción te hace cultivar humildad. Y la tierra no viene a los altivos. La tierra y la herencia no viene a los soberbios. La tierra no viene a los que son orgullosos. La tierra viene a los mansos y humildes de corazón. A ellos es que Dios le da la tierra. Ay, ay, ay. Israel se quejó porque no conocía a su Dios. Israel fue rebelde porque no conocía a su Dios. Israel no aprendió a adorar porque no conocía a su Dios. Y eso lo sentenció a 40 años de dar vueltas hasta el punto de morir en el propio desierto. Hay hermanos en la iglesia, hay emprendedores y empresarios en la iglesia que están pasando en el desierto y ya quieren la tierra prometida y preguntan: pero ¿cuándo va a ser? Dios nunca me contesta, Dios no me responde. Lo que Dios tiene contigo es tan grande que tiene que llevarte un proceso mayor, que tu preparación no es igual a la de los demás. Porque si usted quiere ser uno más del montón, Dios te va a preparar igualito que los demás. Pero si tú quieres tener algo relevante para servir a Dios en esta tierra, entonces tienes que sujetarte al proceso que es largo. Yo no sabía que iba a tener una iglesia tan preciosa, con hombres y mujeres tan bellos y lindos, jóvenes, jovencitas, adultos, ancianos, que Dios me los iba a entregar. Yo no sabía eso. Yo estaba como un joven predicador itinerante. Predicaba por aquí, predicaba por allá, predicaba en la escuela, predicaba en todos lados donde Dios me ponía, en las iglesias, predicaba bajo la cobertura de mi pastor, predicaba. Y eso es lo que yo hacía hasta ese momento. Mis sueños era seguir predicando y seguir hablándole a las multitudes. Pero el sueño de Dios tenía algo más. Tenía un bonus track. Dios quería darme algo más. Y yo no sabía que ese algo más se llamaba ministro de fuego. Yo no sabía que ese algo más era un ejército de Dios. Y no era cualquier ejército, era un ejército grande y extremo. Un ejército grande y extremo. Y mientras estaba en ese proceso, el Señor me metió en el desierto para conocerle. Y conociendo, los zapatos se me abrían huecos.
conociendo. Los pantalones tenían más hueco. Como siempre lo he dicho, hoy en día es una moda. Pero para aquel tiempo era un insulto. Cargar pantalones rotos, Dios mío. Y yo mismo los cosía con parchos, pero los parchos eran horribles. Pero bueno, gracias a Dios que iban por adentro. Yo mismo viví eso. Yo mismo decía tener siquiera una bicicleta para aquel tiempo. Y cuando el Señor me proveyó la bicicleta, estando en el desierto y conociéndolo, me dijo, entrégame la bicicleta. Y yo te la pedí para... Tú no tienes misericordia de mí. Y el Señor me dijo, dame la bicicleta. Yo no sabía lo que me iba a reservar para más arriba, más para el futuro. Y yo entregué mi bicicleta al Señor y seguí caminando. Horas caminaba. Desde el Manzano hasta el Jeve. Salía del Manzano a las 10 de la noche. Llegaba el Jeve a las 11:30. Y no era Jeve, no siquiera que era el Jeve así en la entradita ahí de San Lorenzo. No. Era más para adentro, para allá. La pradera. Y es que subí el cerro. Y yo llegaba 12:30 de la noche. Llegaba, estaba tirado ya en la cama. A las 5 de la mañana me volví a levantar. Señor, a orar, a orar. Y esa era mi dinámica, mi ejercicio todos los días en ese desierto, en ese proceso. Y yo le decía, Señor, Dios mío, cuando me enamoro de mi amada esposa, que por cierto esta semana cumplimos 23 años de casados. 23 años de casado. Agarro un mensajito que nos mandaron por ahí, un comentario que dijeron, pero sí se ven jóvenes. Gracias, gracias. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Es que la Biblia dice que la alabanza hermosea el rostro. Alabe, alabe a Dios. Y no le alabe cuando todo va bien, alabe cuando las cosas van mal. Ahí es donde tiene que alabarle más. Y estando de novio con ella, incluso antes cuando nos íbamos a presentar, yo miraba en mi bolsillo. Nada por aquí, nada por acá, nada por acullá, nada. Y decían que todos los que se presentaran en el altar tenían que ir con algún regalito para la novia. Y yo tenía una batalla con Dios unas noches anteriores, batallando, Señor, como Jacob y el ángel. Dios mío, yo trabajo para ti, me he dedicado para ti, te he entregado mi juventud a ti y que no tengo plata para comprar ni siquiera un regalo para ella. Señor, Señor. Y yo, Dios mío, con la cabeza así, y me sentía así como que, Dios de la gloria, vale la pena, vale la pena. Y quejándome dentro de mí mismo porque Dios me estaba dando duro. Dígale el que está a su lado, Jeremías 23. Declara que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la dureza del corazón. Yo no sabía que mi corazón estaba duro, pero estaba duro ahí. En eso estaba endurecido. Y la palabra tenía que quebrantarme el corazón. Y yo lloraba y decía, Señor, tú eres el Dios de Israel, tú proveíste, tú le provees a muchos, pero ¿por qué no tengo provisión? Y mientras yo me estoy secando las lágrimas, me invita una hermana, que Dios la bendiga, la amo mucho, Nina, esa hermana Nina. Y ella me llega y me dice, hermano Bill, ¿dónde está usted? Estoy aquí, véngase conmigo. Ay, pero yo estaba enluchado, no quería andar con nadie. Estaba enluchado, atribulado. Y me dijo, siéntese aquí. Pero por respeto a ella y en esa misma humildad del Señor, yo me senté. Yo decía, tengo que hacer algo, no sé, ponerme a hacer algo, vender jugo, algo. Porque me voy a presentar y no tengo nada para darle a mi novia. Y ella dijo, siéntese aquí. Me enteré que se va a presentar, sí. ¿Cuándo? El domingo. Ese día era como jueves más o menos. Y ella me dice,
¿qué le vas a dar a tu novia? Y yo le dije, hermana Nina, de verdad le digo, nada. Nothing, nada. Nada. Y ella me dijo, el Señor me movió mi corazón y me dijo que usted le va a dar un anillo de compromiso a ella. Vamos a comprarlo. Cuando llegamos a la joyería de la cual ella era cliente, no estaba el anillo que yo quería. Pero me dijo, mira este anillo, hermano Bill. Este anillo es un solitario, pero representa mucho. Y sé que esto, pero le dije, hermano Nina, este es costoso. Es de oro, compremos algo menor. No. El Señor me dijo a mí que tenía que ser de oro. Y usted le va a dar un anillo de oro a su novia. Llegó ella, pagó cash efectivo. Y al pagar eso me dijo, aquí está, este es un regalo que usted le va a dar a ella. Y yo llorando le dije, hermano Nina, ¿cómo se lo puedo pagar? Dijo, no, ya Dios pagó todo. Esto viene de parte de Dios para usted. Dígale al que está a su lado, pero Dios no se queda con ninguna cosa de lo que Él mismo te prometió. Él prometió bendecirte en abundancia que te va a poner Él. Ella me dio el anillo. El sábado, muy tarde, me llega alguien con un ramo de flores. Y me dice, Bill. Y yo le digo, riéndome, ¿para dónde va con ese ramo de flores? Esto es para ti. ¿Para mí? Bueno, no para ti, me dijo. Para tu novia. ¿Y por qué tú me dices eso? Porque el Señor me dijo que te lo trajera. Porque esto se lo vas a dar mañana a ella. Luego otro viene y me dice, Billy, hay otra cosa más por acá. Un cotillón. Era un peluche, ¿verdad? Con unos adornos preciosos. Y me dijo, esto también me dijo el Señor que te lo entregara a ti. Porque es para tu presentación mañana. Yo de estar en cero y de no tener nada, me llegó la abundancia a mi mano para decirme a mí que la mujer con la cual yo me iba a casar era demasiado valiosa para Dios y tenía que tener los mejores regalos. Para la gloria de Dios lo digo, para la gloria de Dios lo digo. Ninguna presentación entregó más regalos que la mía. Por lo valioso que Dios estaba uniendo. Pero luego siguió el proceso. Esa fue la felicidad de esos días. Pero volvió el desierto, cuando desperté, el desierto todavía. Yo creía que estaba en la tierra prometida, pero todavía no. Estaba todavía en el desierto. Y abriendo mis ojos para el desierto, dije, wow, Señor, sigue adelante, me dijo. Sigue adelante. Llegaba momentos en que no vio ella y yo. Yo le decía, mami, yo quisiera entregarte la mejor comida en un restaurante, pero yo sé que algún día Dios lo va a hacer. Y me dijo, no te preocupes por eso,
Qué buenos son las mujeres de Dios entendidas. Y entendidas en el desierto. Cuando tú no vales nada. Cuando tú no, nadie da algo por ti. Cuando no tienes un gran renombre, ni una fama, porque Dios te tiene en el desierto. En ese momento salen las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es una benevolencia de Él. Porque cuando Dios da esposa, te hace alcanzar la benevolencia del Señor, tu Dios. Y la benevolencia de Él estaba sobre mí, a pesar de que yo estaba en el desierto. Ella me decía, no importa, yo estoy trabajando. Déjame brindarte un refresco. Cuando yo me tomaba ese refresco, era el refresco más amargo que yo me tomaba. ¿Oye? Era el más amargo, yo ni el azúcar la sentía. No me pasaba de aquí. Pero apóstol, ¿por qué no le pasaba aquí? Porque mi machismo estaba muriendo ahí. Mi orgullo de hombre estaba muriendo ahí. Yo le digo a ella, no me des nada porque yo debería darte a ti más bien, brindarte a ti más bien. Y tú me brindas a mí. Pero deja eso. Que el Señor a su tiempo lo va a hacer. Hoy en día puedo decir que yo me siento más feliz que nunca. Porque le brindo de todo a ella. De todo. De todo. Pero en aquel momento yo lloraba. Me resistía. Esos procesos fueron muy fuertes sobre mí. ¿Pero para qué? Uno, para que yo me conociera. Y para saber si en mí estaba la decisión determinante de servir a Dios con tanto amor como lo había conocido y como Él me había entregado a mí su espíritu y su poder. De servirle aún sin tener nada que recibir a cambio. Ahí me conocí a mí mismo. Ahí conocí lo que era capaz de hacer por Dios. Porque tú sabes cuando eres capaz de hacer algo por Dios, no cuando todo lo tienes, sino cuando no hay nada. Allí es donde conoces lo que eres capaz de hacer por Dios, lo que eres capaz de creer en Dios, lo que eres capaz de accionar en pro de Dios. Y yo decidí, yo creí, cuando tú en el desierto conoces tu corazón, a partir de ese momento comienzas a conocer a Dios. No conoces a Dios cuando pasas por el desierto, sino que pasando por el desierto te das cuenta quién eres en medio del desierto. Cuando te das cuenta quién eres en medio del desierto, allí, solo allí, es donde comienzas a conocer a Dios. Solo allí comienzas a entender quién es Él. Comienzas a entender qué es lo que Él quiere para tu vida. Allí en el desierto. Allí es donde tú lo comprendes. Apóstol, usted como que le fascina hablar del desierto. No, sino que le estoy dando a entender lo que es cada día el proceso de Dios para nosotros. Tú no puedes decir que conoces a Dios cuando no has sufrido en el desierto, porque allí tu corazón ha sido probado por el Señor. Ahora escúchame bien, los que conocemos a Dios en el desierto es porque hemos aprendido qué es lo que está en el corazón, qué es lo que Dios tiene que comenzar a hacer dentro de nosotros. Dios, toda la generación adulta que salió de Egipto murió en el desierto, pero la generación pequeña, los niños que salieron de Egipto, fueron los que llegaron con Josué a la tierra prometida. Dios le dijo a Josué tres cosas: hoy vas a dejar de rodar,
Hoy dejas de rodar. Número 2, vas a pasar el Jordán. Y número 3, vas a conquistar. Hay que dejar de rodar. En la fe hay que dejar de rodar. ¿Por qué usted dice en la fe, apóstol? Porque cuando estamos rodando, rodamos porque andamos por vista y por lo que sentimos. Por eso rodamos. Pero el Señor le dijo, ya no verás más el maná, ya no verás más la codorniz, ya no verás el agua saliendo de la roca. Ahora te tocará creer a Dios en tu propio corazón, y creyendo a Dios vas a ver lo que Él a través de ti va a hacer. Vas a ver lo que Él a través de ti va a hacer. Va a hacer. Va a hacer. Ese día en Gilgal le dice Josué al pueblo, ya no verán más la nube, que donde desciende el maná, esa nube no la verás más para que vean el maná. No verán más maná así. Ya no verán más las codornices, ya no verán más el viento que sopla codornices a ustedes, ya no verán más que la roca hecha agua. A partir de este día les tocará a ustedes por la fe comenzarlo a ver en sus vidas, en su familia, en sus trabajos, en sus labores, en sus negocios, en su productividad, en su fábrica, en lo que ustedes hacen. A partir de hoy les tocará vivir por fe. Por eso que por fe Dios les dijo, ahora pasa el río. Y el río estaba lleno. Cualquiera que se sumergiera ahí se ahogaba, porque el río llevaba corriente. Pero la Biblia dice que cuando pasaron con los sacerdotes con el arca en los hombros, a Moisés lo hizo pasar con el cayado cuando golpeó las aguas, pero a Josué lo hizo pasar con la presencia de Dios en los hombros. Y cuando los sumos sacerdotes se hundieron, o los sacerdotes se hundieron en el agua con el arca, la Biblia dice que en ese momento las aguas se abrieron. Ahora Dios le estaba mostrando otra manera de abrir las aguas a Josué, para decirle que aunque el milagro era el mismo, no lo hizo de la misma manera. Porque cada corazón es diferente. Porque cada ministerio es diferente. Cada llamado es diferente. Cada unción es diferente. Tú no puedes recibir la unción mía y decir, esta es la unción de mi apóstol Vilo, de mi padre Vilio Oviedo, y está mí. No. Esta unción se muere conmigo. La que tú recibes es diferente. Yo te doy una, o sea, Dios permite que a través de mí venga una sobre ti. Una paternidad, una cobertura, pero sobre ti va a, escúchame, a configurarse en tu personalidad. No va a ser mi personalidad. Por eso Eliseo, cuando vio que las vestiduras de Elías se cayeron, las rompió. Y dijo, yo no voy a ser una copia de mi maestro. Yo voy a ser un hijo espiritual de mi padre. No es para que seamos copia. Dios nos ha hecho, nos ha dado una unción de la parte de su propio espíritu para que se configure nuestra personalidad, y por lo que conocemos y creemos de Dios podamos en esta tierra mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. A través de nosotros. Pasaron el río Jordán, el Jordán se abrió, y número 3 dice la Biblia, enfrentaron las murallas de Jericó. Cuando Jericó cayó, desde ahí, desde ese mismo momento, Josué comenzó a repartir la tierra. Termino con esto. Daniel 11:32. Daniel capítulo 11 versículo 32. Y la Biblia dice así: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Dígale al que está a su lado, con seducción. Capturará a los desobedientes. A los desobedientes de Dios. Pero ¿quién los capturará? ¿Quién los va a capturar?
Dígale al que está a su lado: el Dios de este mundo, Satanás, la serpiente antigua, capturará a los que desobedecen. Satanás nunca va a capturar a los obedientes. Nunca va a capturar a los que están sujetos. Nunca va a capturar a los que tienen el temor del Señor en su corazón. Nunca va a capturar a los que, escúchame, tienen el corazón probado por Dios en el desierto. Nunca. Solo podrá capturar a los que desobedecen. Cuán fácil es desobedecer. Cuán fácil es aparentar que obedecemos. Pero nuestra vida es una doble vida. Porque por un lado aparentamos que obedecemos y por otro lado nosotros desobedecemos. Cuán fácil es aparentar ser un cristiano, un hijo de Dios, uno que asiste a la iglesia, o uno que está dentro de la iglesia, uno que es un líder, o que está como nuevo creyente creciendo para el liderazgo. Qué fácil es decirlo, pero qué terrible es vivirlo. Porque se necesita de esfuerzo y de valentía para vivirlo. ¿Por qué? Porque es más fácil ser hipócrita, ocultar, vivir una doble vida. Porque una vida es la que yo veo frente a mí y que yo le veo en sus rostros y están frente a mí, yo lo veo. Pero otra vida es la que usted lleva en el celular. En su equipo celular usted lleva otra vida. Es más, tanto que lleva esa otra vida que cambia su nombre, se pone otro nombre, o usa los nombres y el segundo nombre y el segundo apellido para que no logren dar con usted o para que lo confundan con otra cosa. ¿Cuál vida ocultas en las redes sociales? ¿Cuál vida ocultas en el WhatsApp? ¿Cuál vida ocultas en el Messenger, en el Instagram, en el Facebook? ¿Cuál vida ocultas cuando estás navegando por esas páginas en la internet? ¿Cuál vida estás ocultando? La que está frente a mí yo la veo, pero la que está en el celular tuyo no la veo. Mi ojo no la ve, pero el ojo de Dios sí la ve. Tú a mí me puedes decir: apóstol, yo no he pecado. Pero tus redes sociales están diciendo que no solamente pecas, sino que te deleitas con lo que hacen lo mismo. Qué fácil se pierde la identidad en una red social, en un equipo celular. Qué fácil se pierde la identidad. Puedes aparentar aquí que eres un hombre y que eres un varón y te vistes como varón y vienes a la iglesia como varón. Eres un miembro o un ciudadano del reino en esta iglesia como varón. Pero en las redes sociales te gusta echarte con los varones. Practicas sexo ilícito con los hombres siendo tu hombre. Y te gustan los hombres. Y te atraen sus rostros, y te atraen sus cuerpos, y te atraen sus miembros. En las redes sociales preguntas cuánto es el tamaño del pene del otro hombre, porque te seduce el tamaño. Apóstol, es fuerte lo que usted está diciendo, es muy fuerte, pero es lo que está pasando en medio de nosotros. Podemos aparentar una vida, pero dentro, muy dentro, estamos llevando otra. Nos burlamos de Dios,
y creemos que Dios puede ser burlado. Pero déjenme decirle que no va a ser burlado. Y más en un lugar donde Él haya puesto el fuego, donde Él haya puesto su espíritu, donde su espíritu haga milagros y señales, donde su espíritu transforme vidas, donde su espíritu se derrame, donde su espíritu lleve a la fe. No podrá escaparse el pecado. El hipócrita no quedará impune ante su hipocresía delante de Dios. El Señor lo va a descubrir. Pero ¿cuándo lo descubre Dios? Dios lo descubre cuando sigues e insistes en el pecado. Cuando te burlas de Dios. Cuando piensas que nadie te va a encontrar. Cuando dices que está muy oculto, nadie lo sabe, yo soy muy inteligente. En tu propia sabiduría y en tu propia inteligencia vas a ser agarrado, vas a ser desnudado, vas a ser avergonzado, vas a ser exhibido. Y Dios le va a decir a todos: miren, miren este hipócrita, miren este que dice ser mi hijo, que dice ministrar en mi nombre, que dice hablar mi palabra, que dice ser mío, pero es del diablo, es de la oscuridad, es de Satanás. Aquí hay fuego en este altar. Y si tú quieres subir ese altar con pecado, con maldad, y se lo digo a los que ministran, si quieren estar en ese altar con pecado y maldad y siguen ahí en ese pecado sin arrepentirse, Jehová es testigo que hoy les digo que el juicio del Señor caerá sobre todos los que quieran engañar a Dios. Por amor a ti mismo, Dios no permitirá que le ministres más si sigues en tu pecado. Deja ese pecado ya, deja ese adulterio, deja esa fornicación, deja esa mujer que no es tuya, deja ese hombre que no es tuyo. No le envíes más mensajes. Y si te envían a ti, no le hables, bloquéalo. Porque eres una mujer casada. Porque eres un hombre casado. Porque Dios está pesando los corazones. Viene sobre Venezuela un juicio. Viene juicio sobre Venezuela. Ciertamente viene expansión, pero antes de la expansión viene un juicio sobre toda esta nación. Y el juicio que viene sobre toda esta nación comenzará primero por la iglesia, comenzará por la casa de Dios primero, comenzará por los hijos de Dios primero. El juicio comienza por casa. No te podrás ocultar, tú que osas decir que nadie te ve. Tú que te burlas de Dios al tomar un micrófono, que te burlas de la Biblia al predicarla y al hablarla, cuando tu deseo es basura e inmundicia delante de Dios. Llama. Él está aquí. Él está aquí. Levítico capítulo 10, versículo 3, la Biblia dice: pues yo digo, dice el Señor, que los que se acercan a mí, que en los que se acercan a mí, yo me santificaré. Yo me santificaré en aquellos que se acercan a mí. Rama Shama. El enemigo seducirá y capturará a los que desobedecen el pacto. A los que desobedecen el pacto.
Ya basta de pastores hipócritas. Ya basta de líderes hipócritas. Ya basta de ministros del altar que tocan y que cantan y que profetizan. Hipócritas, ya basta. No te apagues. No me te apartes, perdón. No te apagues. No quites esta transmisión. Hoy Dios te está hablando a ti. Hoy Dios te está hablando a ti. Pastores homosexuales, pastoras lesbianas, escúcheme bien lo que les digo. Su tiempo ha llegado a la culminación. Dios no puede ser burlado. Serán bajados de los altares, serán saqueados en sus casas, serán avergonzados, porque Dios te ha llamado al arrepentimiento y no has querido arrepentirte. No has querido arrepentirte. No has querido arrepentirte. Te dices llamar pastor y seduces a las niñas a estar con relación sexual contigo. No eres pastor nada. Eres un impío, maligno. Porque una cosa es que Dios te llame al arrepentimiento y te arrepientas. Dios te perdona y no te va a avergonzar. Pero otra cosa es que te llame una vez, 2 veces, 3 veces y todavía sigas diciendo que no importa, que tú no estás mal, que tú estás bien, que Dios ya te levantó. Escúchame bien, deja la mentira y deja la hipocresía. Bájate de ese altar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Shamalaya soma la magama. Rama Shamalaya Soma. Músicos serán bajados. Los que dicen ser salmistas y no lo son serán bajados. Porque han sido capturados por el enemigo. Han sido capturados por el enemigo. Y avergüenzan a Dios. Avergüenzan el templo. Avergüenzan el lugar donde se adora al Señor. Por tu altivez y tu orgullo, por tu soberbia, serás quitado de tu lugar y el candelero será quitado de ese altar. Mas dice el Señor, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Padre, saca a la luz lo que está oculto. Saca a la luz lo que está oculto. Saca a la luz lo que está oculto. Saca a la luz el pecado de los que no se arrepienten. Saca a la luz y avergüenza el pecado de los que siguen haciendo el mal, habiendo sido llamados a arrepentimiento. Vuelve los días de Ananías y de Zafira sobre nosotros. Vuélvelos, Padre. Vuélvelos, Santo Espíritu. Vuélvelos. Shama lava raba raba kama sama. Rama Shama, Raba Shama, Raba Shama, Raba Shama. El pueblo que conoce a su Dios, porque el que conoce a Dios termina viviendo en la tierra tal como Dios es. El pueblo que conoce a Dios termina viviendo tal como Él vive. Termina viviendo tal como Él vive. Hace lo mismo que hace su Dios. El que conoce a su Dios hace lo mismo que hace su Dios. Lo mismo que su Dios hace, Él lo hace porque lo conoce, porque lo conoce, porque lo conoce.
Porque la revelación de lo que Él es, la revelación de lo que Él es, la revelación de su sustancia, la cual se hace tangible, termina siendo día a día la manifestación de su gloria sobre ti, donde quiera que tú estés. Lo que se te revela de la sustancia de Dios, lo que se te revela de la sustancia de Dios, termina siendo tangible día a día. La manifestación de Dios donde quiera que tú estés, sea en la casa, sea en el trabajo, en la plaza, en la calle, en la acera, donde quiera que tú estés, en la vereda, donde quiera que andes, Dios se manifiesta en ti. Dios se manifiesta en ti. Si en el desierto lo has conocido, en ese mismo desierto Él te purifica, Él te santifica. Y el Señor declara: porque al conocerme aprenderán a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. Con Dios no se juega. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso, corruptos, tiemblen, porque viene el juicio de Dios. Injustos, tiemblen, porque viene el juicio de Dios. Gobernadores, alcaldes, tiemblen, porque viene el juicio de Dios. Concejales, tiemblen, porque viene el juicio de Dios. Presidente, tiembla, porque viene el juicio de Dios sobre la tierra. Viene el juicio de Dios. Viene. Shamalaya, sama, kama, sama. Ya basta de estar en dos aguas. Si el Señor es Dios, sírvanle tal cual Él es, tal cual son sus mandamientos. Y si el diablo es tu Dios, entonces haz lo que él hace. Pero deja la hipocresía, deja la farsa, deja la doble cara, deja de confundir. Tú que te llamas líder en Venezuela, deja de confundir, porque está escrito que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Padres que están aquí, recojan a sus hijos, miren las vidas de sus hijos, cuiden a sus hijos. No importa que los vean altos, no importa que los vean mayores, cuídenlos. Cuídenlos en el liceo, hablen con ellos, porque en el liceo hay malvados, profesores malvados, que los violan, que abusan de ellos, que los hacen vivir cosas horribles, tanto a hombres como a mujeres.
tanto a niños como a niñas. Cuida a tus hijos y denuncia el pecado. Denuncia la maldad. No te quedes callado. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios que se acuestan varón con varón y mujer con mujer, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está escrito así, y así se predica. Está escrito así, y así se predica. Y la Biblia declara, la Biblia declara que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Me dijo el Señor, dile, voy a traer expansión, pero antes de la expansión voy a sacar la inmundicia de mi pueblo, la inmundicia de los corazones, y voy a juzgar entre justo e injusto. Voy a juzgar entre mi pueblo, entre oveja y oveja de mi rebaño. Voy a juzgar entre líder y líder. Voy a juzgar entre mentor y mentor. Voy a juzgar entre ministro pastoral y ministro pastoral. Entre pastor y pastor voy a juzgar. Dile a mi pueblo que si no se arrepienten, los voy a avergonzar delante de todos. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, hoy te pido por tu pueblo. Hoy te pido por tu iglesia, por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y por aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, profetas y no lo son, evangelistas y no lo son, pastores y no lo son, maestros y no lo son. Hoy el Señor, tú, oh Padre, juzgas sobre tu pueblo. Te pido que tú redargullas a tu pueblo. Vuélvelos al arrepentimiento. Trae arrepentimiento sobre tu pueblo. Quebranta el corazón y haz que tu pueblo se arrepienta del pecado, de la queja, de la maldad. Haz que tu pueblo se arrepienta de la religión, de haber torturado, maltratado a tus ovejas, que no han vendado la perniquebrada, que le han quitado la comida a la flaca, y a la gorda le han permitido golpear y maltratar. Dios de toda carne, juzga en medio de nosotros, oh juez de la tierra. Abre tus libros, porque nada te es oculto a ti y nada es oculto ante tu presencia. Trae arrepentimiento a tu pueblo. Trae arrepentimiento a tus hijos y a tus hijas. Trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento de la pereza. Trae arrepentimiento, Padre, de la mente pobre, mente miserable. Trae arrepentimiento de la mente cobarde, de la mente
que en su debilidad se ha justificado para andar en pecado. Trae arrepentimiento, oh Dios. Quebranta el corazón de los que se han endurecido con la queja, con la amargura y la murmuración. Padre, Padre, trae arrepentimiento en el nombre todopoderoso de Jesús. Trae arrepentimiento. Que tu pueblo no pierda tus milagros. Que tu pueblo no pierda tu provisión y tu herencia. Que tu pueblo no pierda la promesa. Que tu pueblo no pierda la expansión. Y mucho menos la tierra prometida. Dios, Padre, es fuerte el poder de Dios. Es fuerte el poder de Dios ahora. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Llama. 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 Rabarabacandara babacandoro mamandoro mandoro bandera bandera mando soro. Ramarabacandara bashakatara mamandoro babacatara babajandara baba. Ya no más la vanidad. Ya no más la mentira de la vida. Ya no más la vanagloria. Ya no más ese orgullo y la soberbia. Ya no más. Ya no más. Cambia de mente. Arrepiéntete y cambia de rumbo. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Ahora. ¿Deseas ser parte de nuestro ministerio? Con tu ofrenda, incorpórate a través de las siguientes cuentas: PayPal, uncionfresca@hotmail.com, Zelle, billy.r4s@me.com, Pago Móvil Banco de Venezuela, teléfono 0424-587-6744, RIF J404-881-1409, Malaquías 3:10. Él dijo: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Únete a nosotros a nuestros servicios online todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, todos los martes a partir de las 7 de la noche. Facebook en el perfil Billy Oviedo. En nuestro canal de YouTube Visión TV Ministros de Fuego.